manera, para los que no puedan entrar hoy a la clase, van a tener el recurso grabado y podrán disfrutarlo de igual forma en la plataforma virtual. Bueno, muchachos, entonces vamos a hablarles un poco acerca de lo que es el patrón alveolar. Esto es un tema muy fácil, muy corto, pero extremadamente importante porque por orden de frecuencia, entre todos los síndromes que hemos venido abarcando, este considero es uno de los que más se repite, de lo que más vamos a observar en nuestra vida diaria como médicos y a lo que ahorita por el mismo tema de la situación pandémica es lo que más se manifiesta el coronavirus en lo que es un tipo de patrón alveolar o una consolidación. ¿Ok? Entonces, bueno, para efecto introductorio es bastante simple, pero es importante que consideren las características. Al tener presente las características radiológicas de cómo se observa un patrón alveolar, ustedes van a tener garantizado una buena interpretación radioclínica y sobre todo una buena identificación de los hallazgos. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a empezar definiendo. Siempre es necesario conocer el concepto de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es un patrón alveolar? Bueno, no es más que la sustitución del aire propio, ¿ok? Donde debería estar dentro del alveolo, ha sido sustituido o ha sido reemplazado por otro material de mayor densidad. Cuando hablamos de material de mayor densidad, nos referimos a cualquiera de estas densidades, ya sea agua, ya sea sangre, ya sea pus, entre otros. Son enfermedades del espacio aéreo o patrón consolidativo, el famoso patrón de consolidado alveolar o consolidación. Entonces, bueno, a grandes rasgos, solamente para recordar un poco frente a lo que estamos abordando o lo que estamos hablando, te vendría siendo la estructura principal, recordar que el alveolo no solamente está conformado por una sola estructura, ¿no? O sea, son diferentes estructuras en su interior y circundantes a la misma que forman parte de lo que sería el acino. Entonces, bueno, aquí tenemos lo que en representación gráfica sería a grandes rasgos un bronquiolo. Cada bronquiolo en sus estructuras más terminales o más distales está conformada esta unidad que ustedes ven acá, denominada alveolo. El alveolo, como aquí lo ven, él no debería tener más que aire, ¿ok? En sus estructuras internas. Sin embargo, puede que esos poros se colapsen o puede ser que permitan la entrada del material que ya les he venido mencionando. Entonces avanzan hacia ese espacio que debería estar completamente sustituido por aire. Lo que va a haber es una presencia de un material distinto al aire y que puede ser cualquiera de los ya mencionados. El agua, sangre, pus o entre otros otros tipos de materia. El signo radiológico para patrón alveolar es igual. En todos lados donde ustedes consigan un patrón alveolar, va a ser similar los signos radiológicos. El primer signo a tener en consideración es primero que es una radiopacidad. ¿Ok? Ya habíamos hablado un poco acerca de lo que era radiopaco y lo que era radiolúcido. Para recordar un poco, lo radiopaco es lo que ustedes ven brillante, lo que ven blanco en la rayos X de tórax. Y lo radiolúcido, lo que ven oscuro o lo que ven negro. ¿Ok? Entonces, partiendo de eso, hay que saber interpretar que cuando estamos frente a un patrón alveolar, lo primero es una lesión de tipo radiopaca. Ahora, ¿cómo es esa lesión radiopaca? Bueno, cuando hablamos de patrón alveolar, lo primero a considerar es que es de aspecto algodonoso. Es como si ustedes vieran el cielo y observan las nubosidades, ¿ok? Que como se van desplazando, ustedes se van dando cuenta que tienen márgenes mal definidos, que se une una nube con otra y forma una más grande. Es similar, es una característica mnemotécnica que me gusta siempre implementarla porque es muy parecido en la rayo X de tórax. ¿Ok? Entonces, primero, de aspecto algodonoso. Segundo, hay un signo muy patognomónico de una lesión de tipo alveolar y es algo denominado broncograma aéreo. El broncograma aéreo se define como
una estructura bronquial que está suficientemente aireada dentro de una consolidación. Es decir, que dentro de toda esa opacidad ustedes logran ver la figura de un bronquio dentro del mismo. Puede ser un bronquio o puede ser un alveolo. Hay veces que se tiende a confundir o mejor dicho, a pensar que son similares, pero morfológicamente hablando tienen estructuras radiológicas distintas, el broncograma aéreo del alveolograma aéreo. ¿Ok? Entonces, este vendría siendo la segunda característica. La tercera característica corresponde a algo que conocemos, que ya yo creo que varios los hemos visto, y son los famosos nódulos acinares. Los nódulos acinares nos habla de microlesiones. Hablo de micro porque el nódulo acinar suele medir incluso milímetros. Hay veces que nosotros lo diferenciamos de los nódulos pulmonares solitarios, ya después en el tema de intersticio vamos a hablar de ello, pero en el nódulo acinar es completamente distinto porque es parte del exudado que está circundante a la lesión alveolar. Entonces, ya después vamos a ver cómo se visualiza y cómo los podemos caracterizar. Otro hallazgo, y esto habla más del control de la rayos X que nosotros vayamos viendo en el paciente ya con un proceso de consolidación en estudio, es que nos podemos dar cuenta que tiene una gran rapidez de aparición. Así cuando se aparece, no solo hablo del punto de vista infeccioso, sino puede ser una hemorragia alveolar o puede ser un edema alveolar. La rapidez de aparición es mucho mayor que en las demás lesiones y aparte abarca cierta extensión. Así como aparece rápido, si ese mismo paciente que tiene, por ejemplo, un foco de origen neumónico, pues al momento del tratamiento suelen ser también suelen resolverse mucho más rápido que el resto de lesiones. O sea, así como aparece rápido, desaparece rápido. Y lo otro, que es uno de los hallazgos también que nos permite la diferenciación de una lesión alveolar, es la ocultación de vasos. Es decir, no vamos a ver estructuras vasculares superpuestas en la lesión porque están borradas, es decir, obliteradas. Por eso también es una característica importante. Otro hallazgo es que el volumen pulmonar no debería estar afectado, al menos que se trate también de una telectasia secundaria o una telectasia que está coexistiendo, pero normalmente el patrón alveolar no debería comprometer el volumen del pulmón. Entonces, bordes mal definidos, ¿a qué se debe eso? Bueno, eso tiene una explicación de por qué esas lesiones alveolares se comportan para tal fin. La extensión del proceso a través de los poros, sabemos que los poros permiten un adecuado paso, ¿ok? Evita de alguna forma que entren estructuras alejadas a lo que allí debería haber, ya sabemos que es el aire. Cuando esos poros pues empiezan a estar defectuosos o empiezan de alguna manera a permitir el paso a través de sus canales de eso que sabemos que está sustituyendo al aire como tal, vuelvo y les repito, sangre, pus o el mismo edema, ocurre que las lesiones se vean de forma mal caracterizadas porque se exacerba hay un cambio brusco del contenido que en su interior aparece. Entonces, cuando eso ocurre, el borde no va a ser adecuadamente bien definido, a excepción de las cisuras. Cuando, por ejemplo, hay una cisura que está adyacente o subyacente a donde está la lesión alveolar, suele respetarse. Más bien hay como que un límite entre la cisura y la lesión alveolar. Eso puede ocurrir también. Y hay veces que si uno lo ve, puede más o menos sospechar también de que se trata de una lesión alveolar. Ahora bien, el hecho que nosotros no lo veamos, tampoco podemos descartarlo porque hay veces que los infiltrados de origen alveolar suelen también tener un curso un poco desobediente en cuanto a la segmentación pulmonar o ocurre algo que se llama coalescencia, donde se une un foco con otro foco y forma uno de mayor tamaño y no respeta la cisura. Eso también puede ocurrir. Sin embargo, está descrito que puede en algunos casos respetarse la cisura, como en este caso. Miren acá cómo se observa claramente
la fisura horizontal, ¿verdad? O la fisura menor, y fíjense que el área del consolidado está bastante definida y respeta un límite con respecto a la fisura. Es decir, hay una adecuada interfase entre una zona y la otra. Entonces, cuando esto pasa, es también una de las características de las lesiones de origen alveolar y es el respeto a la fisura. ¿Ok? El broncograma aéreo, bueno, ya más o menos les había dicho que parte de los bronquios pueden observarse dentro de la estructura algodonosa y ese signo es muy específico de las lesiones de origen alveolar. Los nódulos acinares, también les había dicho que pueden estar presentes, incluso sus bordes son mal definidos y pueden medir milímetros. De 5 a 10 milímetros lo describe la literatura y los nódulos acinares muchas veces hay que acercarse un poco, colocar la lupa o estar muy atento donde uno ve una lesión alveolar porque alrededor de esa lesión alveolar pueden estar presentes. Y si lo vemos, nos ayuda a sospechar de forma más firme del diagnóstico del infiltrado alveolar. Entonces, miren, aquí tenemos varios signos radiológicos de una lesión de origen alveolar. Fíjense que es de bordes mal definidos, es decir, imprecisos. En este caso hay presencia de coalescencia porque hubo un foco superior y uno inferior que se unió para formar este de gran tamaño. Y miren acá estas pequeñas imágenes radiopacas de aspectos micronodulares distribuidas de forma difusa sobre el aspecto superior e inferior de la lesión. Eso nos habla de nodulaciones de origen acinal. Y aparte vemos estos bronquios que están dibujados aquí en su interior, que también nos habla del broncograma aéreo. Otras veces acá se pueden ver estas imágenes radiolúcidas de una morfología un poco más redondeada que el bronquio, y en este caso se pudiese hablar del alveolograma aéreo. Ambos signos pueden estar presentes, son bastante específicos de consolidación. Ahora hay que hablar acerca de un signo, aparte del de broncograma aéreo, que siempre ustedes deben tenerlo en cuenta. Este famoso signo es el denominado signo de la silueta. ¿Qué pasa con el signo de la silueta? El signo de la silueta no es más que una herramienta que nos puede servir para precisar la ubicación de una lesión. Una lesión siempre que sea intratorácica, obviamente el signo de la silueta no nos va a servir para lesiones extrapulmonares, hablo del punto de vista parietal, o sea, todo lo que esté en la caja torácica no nos va a funcionar, todo lo que esté dentro de la caja es donde se va a aplicar este signo. El signo de la silueta lo que nos dice es que esa radiopacidad, indiferentemente donde ustedes la vean, puede o no borrar el borde de una silueta. O sea, ya sea una silueta cardíaca, ya sea la silueta mediastínica, ya sea el ilio, ya sea el hemidiafragma, etc. ¿Qué pasa? Si la lesión lo borra, indiferentemente de donde se encuentre, estamos frente a una lesión de origen anterior. Siempre y cuando no lo borre, como en el caso de esta lesión, nos habla de que la lesión se encuentra a nivel posterior. Vuelvo y les digo, como ya había mencionado, no es mucho problema cuando se tratan de rayos X postero anterior y lateral, porque ya yo ahí fácilmente puedo precisar dónde se encuentra la lesión. Muchas veces nos va a llegar más bien la rayos X sola en postero anterior. Y la única herramienta que vamos a tener para identificar de forma exacta y fidedigna la ubicación de la lesión va a ser a través de este signo. Y este signo aplica para las lesiones intratorácicas. ¿Okay? Así que no solamente nos va a servir para la parte alveolar, sino para otro tipo de lesiones que después vamos a ir mencionando. Esto se los traigo no para que se asusten, sino para que lo lleven como repaso y los tengan siempre presentes para que identifiquen cuando se borra un signo, cuando se borra un borde, ¿ok? A través del signo de la silueta y dónde se supone debería estar la lesión. Esto es solamente cuando hablamos de una proyección postero-anterior. Aquí esto es algo teórico que ustedes deben manejarlo, deben leerlo con calma para que así puedan luego aplicarlo dependiendo de la estructura que estemos observando en la radiometría de tórax. Ahora bien, vamos a clasificar la lesión alveolar. La clasificación
es de tipo focal o unilobar, ¿ok? A eso nos referimos a una porción específica del campo pulmonar. Normalmente podemos conseguir neumonías, hemorragias, neoplasia o edemas localizados, ¿ok? Esto cuando nos referimos principalmente a lesiones alveolares focales, ¿ok? Ahora, podemos conseguir también lesiones alveolares multifocales, son aquellas en donde hay un compromiso de más de un lóbulo. En ese caso, las neumonías también siguen comportándose como lesiones multilobares, inflamatorias, vasculares, neoplasias, también son algunas de las patologías que muy frecuentemente vamos a ver en las lesiones multifocales. Y tenemos las difusas. Cuando hablamos de difusas nos referimos a ambos parénquimas pulmonares, no hay respeto de cisura, no hay respeto de lóbulo, en fin, hay una importante extensión de las lesiones alveolares por todo el parénquima bilateral y eso se puede observar típicamente en el edema agudo de pulmón en fase alveolar, las neumonías cuando son atípicas, principalmente legionela, micoplasma, ellos tienden a formar también unas lesiones bastante típicas que ya después vamos a ir viendo. Las hemorragias difusas también, claro, esto ya no solamente cuando hablamos de patología de tipo coagulopatías, sino también traumatismos, cuando son traumatismos demasiado exagerados a nivel intratorácico, tumores, proteinosis alveolar y microlitiasis son algunos de los hallazgos de focos alveolares de tipo difuso. En cuanto a la neumonía, bueno, entre las lesiones focales no se puede dejar de mencionar que la neumonía es de las más frecuentes de todas las lesiones alveolares, pero no es la única. Entonces, en ese caso, siempre son condensaciones lobares o segmentarias. Hay que recordar quién es el agente responsable de todo este tipo de lesiones y no es más que el Streptococcus pneumoniae, el neumococo, ¿ok? Lobulillares, también otras lesiones. Ya hoy en día sabemos que el SARS-CoV-2 o el micoplasma también pueden producir este tipo de neumonías, aunque más intersticiales que alveolares. Hay engrosamientos de tipo peribronquial asociado a densidad alveolar, densidades confluentes, y que hay que reconocer también, aunque no están presentes en todas las neumonías, pero algunas pueden ocasionar atelectasias subsegmentarias. También otro tipo de lesiones que pueden estar acompañando, aparte de todo el cuadro propio de los hallazgos radiológicos del síndrome alveolar, está también cuando se afecta lo que sería las estructuras bronquiales adyacentes. Muchas veces podemos ver signos de dilatación bronquial, podemos ver aumento o hiperinsuflación compensatoria o pérdida del volumen asociado y ya eso nos orienta un poco más hacia el diagnóstico de una bronconeumonía. O sea, son signos radiológicos sugestivos de bronconeumonía. No es que podamos decir esto se trata de una bronconeumonía si nosotros no estamos frente a un contexto clínico. Aparte de eso, la neumonía lobular también puede manifestarse y ya sabemos que la consolidación suele ser homogénea. En algunos casos puede no presentar broncograma, pero la mayoría es que sí debe presentarlo y ustedes deben buscarlo, porque muchas veces no lo buscamos y si no lo buscamos no lo vamos a encontrar. El broncograma aéreo es muy específico, no tiene pérdida de volumen y bueno, las manifestaciones más frecuentes de la neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía intersticial, bueno, aparte de el foco como tal, podemos observar también engrosamiento de los septos propios interlobulillares, podemos conseguir también engrosamientos peribronquiales o peribroncovasculares y áreas de colapso subsegmentados en alguna de las condiciones. Sin embargo, las neumonías intersticiales son un poco más, radiológicamente hablando, son más típicas. Muchas veces estos hallazgos suelen ser secundarios, porque la neumonía intersticial se comporta de un mismo modo siempre que la veamos, y ya después en el módulo intersticial lo vamos a ver. La neumonía redonda sí es más típica, y es, como su nombre lo indica, de una morfología más circunferencial, ¿ok? Y que es muy frecuente en la infancia, aunque puede progresar a lobular. El COVID-19 también se comporta como neumonías redondeadas, focos bastante precisos que uno cree, mira, esto puede ser una neumonía bacteriana, pero no hay que menospreciar
al SARS-CoV-2, que últimamente también anda comportándose de esta forma. Entonces, bueno, aquí un típico ejemplo de una lesión alveolar también, pero según la clasificación, de tipo focal. Entonces, ¿por qué focal? Porque solamente hace referencia a una zona o a una porción específica del parénquima pulmonar. Morfologías, bueno, características, mejor dicho. Tenemos que son bordes mal definidos o imprecisos. Si ustedes lo ven de lejos, esto tiende a ser como de aspecto nubeforme, ¿ok? Aparte de eso, vamos a tener un signo en su interior denominado broncograma aéreo. Miren aquí que estas imágenes radiolúcidas, es decir, oscuras, que ven dentro de la lesión, se corresponden a bronquios que se encuentran aireados y forman un contraste importante con la lesión. Eso se denomina broncograma aéreo. Aparte, siempre hay que buscar estas lesioncitas que ustedes ven acá muy chiquiticas que corresponden a nódulos de origen acinar. Recuerden que miden milímetros, inclusive menos de 10 milímetros, de 5 a 10 aproximadamente. Entonces, aparte de eso, hay que recordar que pueden respetar las fisuras como no pueden hacerlo. Así también hay que recordar que no debería haber cambios importantes del volumen pulmonar. Entonces, esas son algunas de las características propias de una lesión alveolar. Ahora, podemos conseguir lesiones mucho más floridas, mucho más de librito, como dicen, como este tipo de lesión donde se observan unas características bastante importantes. Y en este caso hacemos referencia a de origen redondeado, de morfología redondeada, y esto no es más que una neumonía redonda, o es muy probable descartar focos neumónicos bacterianos en este caso. Ok. Ahora bien, también tenemos algo o otro hallazgo, mejor dicho, que se denomina tromboembolismo pulmonar. El tromboembolismo también puede resultar como sustitución del espacio aéreo por edema y hemorragia. Entonces, el aspecto es muy similar al de neumonía lobar. Hay otros signos, como por ejemplo la joroba de Hampton, que en algunos casos también nos puede ayudar muchísimo, o ciertas opacidades que podemos conseguir hacia el aspecto lateral de la base, ya sea derecha o izquierda, dependiendo del lado donde consigamos el tromboembolismo, y eso nos puede ayudar a precisar también el diagnóstico. Si bien es cierto, el tromboembolismo pulmonar diagnosticado por rayos X, pues la especificidad puede ser o suele ser un poquito alta, pero la sensibilidad es menos del 30% de todos los pacientes. Pero bueno, también es un hallazgo importante que después vamos a ir observando y describiendo mejor. También las hemorragias, por ejemplo, en pacientes que resulten posoperatorios por diferentes causas, específicamente ya es aquellos en donde hay un abordaje desde el punto de vista de la esternotomía o cambios importantes o intraoperatorios a corazón abierto, suelen ser ellos los principales candidatos a desarrollar este tipo de lesiones. Muchas veces, si no conocemos el antecedente quirúrgico, podemos sospechar de que este tipo de lesiones son de origen infecciosa cuando realmente no es así, y pueden más bien obedecer a causas de origen hemorrágico. En este caso, hematoma, que a nivel de las partes, principalmente las apicales, donde más se asientan este tipo de lesiones, pueden también observarse, y es importante también reconocer, e interesante también reconocer que se comportan similares a una lesión infecciosa, tienen igual bordes imprecisos, algodonosos, con broncograma aéreo en su interior, y aparte, pues que no respeta de alguna u otra forma la cisura, puede tener también nódulos acinares por el mismo exudado, y en algunos casos suelen coalescer si las hemorragias son muy difusas o son muy prominentes o no han manifestado ningún tipo de pronóstico favorable. Aquí les traigo estos ejemplos porque quiero que memoricen bien que no toda lesión alveolar es por neumonía. Si nosotros sabemos diferenciar, porque
Diferenciar desde el punto de vista teórico. Si bien es cierto, en la práctica diaria, observar este tipo de lesión no te va a decir, mira, esto se trata de una neumonía, esto se trata de edema, esto es una sarcoidosis. No, o sea, no hay forma de hacerlo si no tenemos el contexto clínico. Pero si lo tenemos, vamos a tener pues mucho más base y sustento diagnóstico. Ahora bien, miren cómo se observan este tipo de lesiones en prácticamente en los 6 casos. Si ustedes se dan cuenta, las lesiones son muy similares. Tienen igual su aspecto algodonoso, con o sin broncograma aéreo en su interior, tendencia a organizarse, como en este caso, o acá en la parte inferior. Organizarse, hago referencia no a la criptogénica, la neumonía criptogénica organizativa, sino más bien a la coalescencia propia de las lesiones como tal de origen alveolar. El infarto pulmonar o tromboembolismo, tenemos también el edema pulmonar por ICC, en ese caso también puede ocurrir en su fase alveolar que nosotros observemos unas lesiones, pero en este caso podemos diferenciarlo de las lesiones de origen neumónica porque en el edema agudo de pulmón en fase alveolar suelen ser de formas en alas de mariposa. ¿Okay? Eso cuando alcanza cierta cantidad de milímetros de mercurio de presión puede ocasionar esta fase alveolar y en este caso puede formar esa imagen típica en alas de mariposa o alas de murciélago. Sin embargo, el edema pulmonar tampoco nos, digamos, confirma el diagnóstico porque hay también neumonías atípicas como legionela que también puede dibujar las alas de mariposa. Y la sarcoidosis, que muy similares también en cuanto a lo que se refiere a las lesiones de origen alveolar. Ok, podemos conseguir también neumonías de focos múltiples o lo que debemos mencionar, consolidados multifocales. Son múltiples imágenes radioopacas que se pueden observar en ambos campos pulmonares, bordes mal definidos y broncograma aéreo. Entonces, en este caso, miren todas estas lesiones aquí como les voy señalando, están en diferentes sitios del campo pulmonar y ellos deberían en algún momento, si no se corrige el problema, puede coalescer y pueden entonces empeorar el cuadro. Cuando hablamos del edema pulmonar, hacemos referencia a consolidados bilaterales, ¿verdad? Que tienen broncograma aéreo, que tienen el signo de las alas de murciélago de mariposa y que pueden estar acompañados o no con cardiomegalia. Recuerden que la cardiomegalia nos ayuda a colocar también en nuestro diagnóstico que el edema agudo del pulmón puede ser o las lesiones alveolares pueden deberse a fallo cardiogénico y eso también nos puede ayudar a diferenciar un edema pulmonar de una neumonía típica, por ejemplo, de una sarcoidosis. Entonces, en este caso, miren cómo se observa infiltrados radioopacos distribuidas de manera difusa bilateral, determinando el signo de alas de mariposa. En su interior pueden observar diferentes signos, tales como el signo del broncograma aéreo en su interior y del alveolograma, y de alguna otra forma esto nos ayuda muchísimo a sospechar que se trate de un edema agudo pulmonar. ¿Okay? Bueno, si se fijan, otro signo importante, por lo menos acá del lado derecho, es que oblitera el signo de, perdón, oblitera el borde cardíaco derecho, determinando un signo de la silueta positivo. En cambio, el izquierdo no lo borra tanto. Si se fijan aquí, el borde cardíaco izquierdo más bien suele observarse bien, lo que nos pudiese indicar que este tipo de edemas están más hacia los segmentos apicales del lóbulo inferior izquierdo, mientras que este se ubicaría más hacia el lóbulo medio. Pero más o menos estén ubicados en cuanto al signo de la silueta. Suele ser un poco complejo aprenderlo de un primer inicio, pero después que ustedes ya identifican la segmentación pulmonar, podrán identificar mejor hacia dónde se ubica. Bueno, tales como ya les mencionaba, neumonías de etiologías no habituales pueden también formar infiltrados bilaterales de tipo confluente. Ok, ahora vamos a hablar acerca de la telectasia. Aunque no crean, la telectasia también forma parte de los consolidados, forma parte también del patrón alveolar, porque la pérdida del volumen de un pulmón, de un lóbulo segmento, ocurre también en esta vía. Entonces, en este caso, todos los tipos de atelectasia que podemos conocer por reabsorción pasiva, por compresión cicatrizal no obstructiva,
Si bien es cierto, la atelectasia la podemos identificar radiológicamente y llegar a un subtipo de atelectasia, pero no siempre es así. Hay veces que las atelectasias suelen comportarse igual en todos los estudios por imagen. Entonces, en ese caso en el que juega importancia la clínica del paciente, el antecedente del paciente, y bueno, aquí obviamente les traigo todas las características propias que pueden estar acompañando a cada una para decir si es de tipo activa o pasiva por compresión. No es más que un colapso, ¿ok? Signos, ¿cuáles son esos signos directos del colapso o de la atelectasia? Bueno, primero que nada debemos saber que estaremos frente de igual manera a una radiopacidad. Una radiopacidad que va a adoptar una morfología en algunos casos, perdón, de aspecto triangular. ¿Por qué de aspecto triangular? Bueno, porque hay algo que se llama retracción cisural o desplazamiento cisural. Ya después lo vamos a ver y no es más que el desplazamiento hacia el lado afecto, o sea, hacia el lado donde está la atelectasia, de una determinada cisura. La cisura, en este caso, juega un papel fundamental porque nos permite dar el diagnóstico atelectasia. La otra, otros hallazgos que pueden ser directos y que pueden estar presentes también, la pérdida de la ideación, ¿ok? Obviamente eso se traduce en el colapso, se traduce en radiopacidades. Y otro signo denominado broncovascular o crowding, pero me gusta más denominarlo apelotonamiento peribroncovascular. Ahora tenemos signos indirectos. Los signos indirectos son importantes también reconocerlos porque no siempre los directos van a estar presentes. Hay veces que con solamente un signo indirecto ya es suficiente para dar el diagnóstico. Entonces, ¿cuáles son esos signos indirectos que nos pueden ayudar al diagnóstico? Elevación unilateral del hemidiafragma. Hay que recordar que la atelectasia, donde esté la atelectasia va a retraer, es decir, va a buscar la manera de que todas las estructuras que estén circundantes se unan hacia donde ella está, es decir, lo arrastran. Entonces, en ese caso, el diafragma no escapa. La tráquea tampoco escapa. La tráquea es una de las estructuras más sensibles al desplazamiento ocasionado post-atelectasia. La retracción cardiomediastínica también, hasta el mismo corazón, en todo el mediastino, los grandes vasos, las estructuras allí linfáticas y de las vías aéreas también se retraen hacia donde se encuentra el sitio. Y hay otros hallazgos, como por ejemplo el estrechamiento del espacio intercostal, desplazamiento iliar o inclusive enfisema compensador, que también en algunos casos se puede ver, porque si hay un pulmón que está colapsado, como mecanismo compensatorio del mismo organismo, va a, digamos, a satisfacer esa pérdida de oxígeno, compensándolo con el pulmón contralateral y ocasionando el famoso enfisema compensador. Ahora bien, causas de atelectasia, muchísimas. Desde un cuerpo extraño en niños hasta una tumoración en adultos. Eso todo lo podemos observar. No siempre podemos ver el cuerpo extraño, no siempre podemos ver el tumor. En esos casos es donde nos ayuda el signo, ya sea directo o indirecto, de la atelectasia. Ya cuando uno, mira, observa una atelectasia, ya aquí algo está pasando. Así no lo veamos directamente en la rayos X, algo está pasando y hay que buscarlo. Puede ser también otras causas, un tapón mucoso o un tubo que endotraqueal quedó mal posicionado, también pueden formar o producir colapso. Los hallazgos radiológicos varían según el lóbulo afectado, ¿ok? Eso es importantísimo. Ejemplo, no es lo mismo ver una atelectasia del lóbulo superior derecho a ver una atelectasia del lóbulo medio. Hay ciertas particularidades que tiene una atelectasia que no la tiene la otra. Y eso es lo que yo ahorita les voy a explicar. Ya queda un minuto de clase. Si pueden, o sea, si me dejo de escuchar, vuelven a ingresar con la misma contraseña y el mismo link, ¿ok? Y vamos entonces a continuar desde donde habría yo finalizado. Entonces, ¿cómo se comporta una atelectasia del lóbulo superior derecho? Por ponerle un ejemplo. Bueno, aquí es mucho más fácil y es una de las atelectasias más frecuentemente encontradas. La densidad es de tipo triangular. ¿Por qué es triangular? Porque en el ápice pulmonar derecho solamente tenemos allí dos cisuras, ¿ok? A nivel del parénquima derecho. Esa cisura menor y la cisura mayor o horizontal, oblicua, respectivamente.
¿Qué hace la telectasia? Retrae la cisura que más cerca se encuentra. ¿Cuál es la que más está en relación con ella? Es la cisura menor. Ella suele subir y formar una imagen muy típica en forma triangular. Tiene retracción, hay elevación también de las estructuras iliares y obliteración del espacio claro retroesternal. Eso lo